Gloria al Señor. Pues no sé, ¿verdad? ¿Por qué siempre nos abrazamos tanto en el Señor? Pero eso sí, en el cielo va a tener explicación. Porque es muy difícil amar sin expresar, ¿verdad? ¿Cuántos abrazan a sus hijos? No, no siempre. Pero cuando abrazamos, ¿qué nos lleva a abrazarle? Nuestro amor a ellos. Amén. Pero si no hubiese amor, tampoco hay abrazo. Pero no sé, ¿verdad? El amor nos hace ser expresivos, amar, abrazar. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? No vemos, pero ese abrazo da mucho que decir a su hijo, mucho que decir a su amigo, mucho que decir a sus padres, mucho que decir da nuestro abrazo. Y cuando nosotros demostramos ese abrazo a otro, otro también puede ser animado, hasta consolado. Dios puede usar todo de nosotros sin que nos demos cuenta. Amén. Hoy vamos a hablar la historia de Samuel, un hombre de Dios. Ayer predicamos a los niños de Samuel, pero le hablábamos la historia de cómo nació Samuel y de cómo llegó al templo para poder ser crecido allí y poder ser formado allí por un sacerdote que se llamaba Elí, ¿verdad? O sea, el maestro, el entrenador, el mentor. Nadie quiere tomar un niño para entrenarlo, ¿va? Porque ¿qué es más fácil? ¿Entrenar un niño o entrenar un adulto? Pues el adulto ya pues puede hacer las cosas más rápido, más fácil. Pero tomar un niño para entrenarlo, y más cuando usted ya está de una edad avanzada, ya no quiere correr mucho, ya no quiere como que... Y para Elí también fue un reto el que le trajeran a Samuel para ser entrenado. Pero ¿y qué podía hacer? No se los pidió, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Elí en ningún momento pidió a Ana que le diera a su hijo, pero ella se lo trajo. Entonces, ni modo, él no pudo rehusarse, porque la promesa que él tenía, ok, vamos para acá. La promesa que él tenía era, la promesa que Ana tenía era darle su hijo cuando naciera. Entonces, él tomó ese reto juntamente y empezó a entrenar la vida de Samuel, muy pequeño, tal vez como 11, algo así, ¿verdad? Pero qué maravilloso es que fue un crecimiento que perduró, un entrenamiento que perduró, porque si vemos aquí vamos a hablar de él ya siendo adulto, ya no era un niño, ya era todo un profeta, ya se había entrenado, capacitado, ya él era el profeta de todo Israel, todos venía a él, todos los reyes venían a él para recibir una dirección de Dios. Entonces imagínese usted lo que Dios hace cuando nosotros nos damos. Ahora, Samuel no vino con su voluntad ahí tampoco, sino que lo trajeron. Yo le prometí a Dios que lo iba a dar, así que lo doy aquí, ni en adopción, sino que lo trajo ahí. Y su mamá venía a verlo solo una vez al año, cuando venían a presentar sacrificio, ofrenda, y ella le traía un regalo, una túnica, una vez al año. Así que usted y yo estrenamos más que él, ¿verdad? Una vez al año, algunos niños decían, no, estamos igual a él. Pero otros decían, no, yo 2 al año, dice. Ellos estaban ahí. Entonces ya no es un niño, ahora es un profeta. Amén. Y como profeta, pues él tenía su oficio, ¿verdad? De lo que él tenía que hacer. Él no era un rey. El rey de ese entonces era el rey Saúl, ¿verdad? Donde fue Dios quien lo puso para que gobernara toda Israel. Pero vamos a ver en capítulo 10, verso 8.
vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 10, verso 8. ¿Lo tenemos? Dice el Señor, ¿verdad? Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio de ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Amén. El profeta Samuel le da una palabra al rey Saúl, que ellos estaban peleando contra los filisteos. Y casi siempre estos reyes, antes de pelear, lo que ellos querían saber si iban a ganar o no contra su enemigo. Pero dice que en esta palabra, en verso 8, el profeta le dice a Saúl qué hacer. Él le dice qué hacer y le dice, espera 7 días. Dice, yo luego bajarás delante de mí a Gilgal. Va a bajar a donde el profeta. Entonces descenderé yo a ti. O sea, tú vendrás a mí y yo vendré a ti para ofrecer holocausto y sacrificio de paz delante de Jehová. O sea, quien iba a hacer el sacrificio no era Saúl, era el trabajo de Samuel. Entonces, la palabra de Dios para Saúl era que tú vendrás a mí, el profeta, ¿verdad? Y el profeta que va a bajar donde tú estás. Y le dice, espera allí 7 días. Espera allí 7 días hasta que yo venga a ti y enseñe lo que has de hacer. Él está diciendo, yo voy a bajar. Amén. Yo voy a bajar a ti. O sea, el profeta iba a bajar. Él sabía lo que él tenía que hacer delante de Jehová. Pero le dice a Saúl, tú vas a llegar ahí, vas a esperar 7 días hasta que yo llegue a ti. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Y vamos a saber si Saúl pudo esperar 7 días o no. Y vamos a leerlo en el capítulo, ahí mismo en Primera de Samuel, el capítulo 13 vamos a leer. Vamos a leer el capítulo 13. Y vamos a ver la historia mientras la leemos. Aquí, 13:1 hasta el verso 14 vamos a leer. Dice, había ya reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años en Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, y los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas, con Jonathan el Benjamín. Vamos a poner aquí está. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonathan atacó a la guarnición de los filisteos, que leamos juntos, que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como las arenas que está a la orilla del mar, y subieron al oriente. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando.
Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Cómo le parece a usted esa historia? ¿Cuál fue el problema? Él no obedeció. ¿Qué tenía que obedecer? ¿Qué le dijo el profeta? Tú vas a Gilgal, tú subes a Gilgal, y yo bajaré a ti. Y presentaré, la ofrenda era como buscar el favor de Jehová, es ser bendecido por Jehová. Todos buscamos ser bendecidos por Jehová, amén. Ellos también, antes de ir a la guerra, buscaban que el favor de Jehová estuviera con ellos, que la bendición de Jehová estuviera sobre ellos. Entonces el profeta estaba dispuesto una vez más para hacer ese sacrificio. El problema fue que, ¿qué pasa? ¿Esperó o no esperó Saúl? ¿Esperó o no esperó? ¿No esperó? Sí esperó, pero no todo lo que tenía que esperar. Porque esperó los 7 días. ¿Sí? Dice que llegaron los 7 días y él siguió esperando. Lo que no esperó fue, diga conmigo, el momento. Porque el día él lo esperó, eran 7 días, él esperó los 7 días. Pero al ver que el pueblo se le desertaba, al ver que la gente estaba temblando y se iba desertando, en otras palabras, él sentía que se iba quedando sin ejército. Y él dijo: si con poquitos, aún así nos estamos arriesgando para pelear, y al ver que la gente se le estaba yendo del ejército y que se estaba quedando con más poquitos, entonces él como rey se empezó tal vez a desesperar, a perturbar, y dijo: ¿y qué más? Él miró que el ejército enemigo, que era como las arenas del mar, era un pueblo grande, se iba aproximando a él, y él miraba que su enemigo iba a caer más rápido que el profeta caer más rápido que. Pero diga conmigo, no es así. Amén. No es así. Dios no iba a dejar que el enemigo cayera primero que el profeta. Porque Dios cuida de nosotros. Dios nunca dejó que Faraón llegara a Israel. Es más, Dios abrió el mar para que pudieran ir. Dios nunca deja hasta ahí. Pero dice en el verso 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. ¿Y cuántos eran? 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, un gran pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, el oriente de Betesda. Ahora mire el 6, ¿qué fue lo que pasó? Cuando los hombres de Israel vieron que estaban estrecho, o sea que el pueblo estaba en aprieto, ¿qué hicieron? Se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas,
en cisternas. O sea, sálvese quien pueda. Porque se sentían en aprieto. En aprieto quiere decir su enemigo ya está más cerca de ellos. Y a ellos se sienten como que ya la muerte está más cerca para ellos. Entonces ellos se sintieron intimidados y tuvieron mucho miedo. Y cuando nosotros tenemos miedo, comúnmente lo que hacemos es escondernos. No sé si usted ve, cuando era niño, tenía miedo. Y su escondite era poner la cobija arriba ponía su cobija hasta arriba, según él, estaba escondido. Y eso le daba seguridad. Imagínese nuestra mente, va a pensar de que solo por ponernos la cobija sobre la cabeza y que ya estábamos escondidos, que ya estábamos cuidados, que ya estábamos protegidos. Entonces ellos se comenzaron a esconder. ¿Quién más se escondió? Adán y Eva. ¿Sí? Cuando ellos pecaron contra Dios, se sintieron en aprieto, porque ya venía Dios a confrontar a ellos. Entonces ellos no tocó de otra que irse a esconder detrás de un palo. Pero cuando oyen la voz de Dios nos saca de donde estemos, hermano. Porque cuando oyeron a Dios, no les tocó de otra que exponerse y decirle: Señor, de la voz de Dios siempre nos saca. Pero este pueblo iba a pelear. Pero al mirar que el enemigo iba a acercarse, la gran idea fue: escondámonos. Buscaron cuevas. Recuerde que las cuevas de antes eran tremendos agujeros, ¿va? Cabía, bueno, si David estuvo en una cueva, la cueva de Adulán, estuvo 400 hombres ahí con él. Estaban escondidos porque debían. Estaban escondidos porque estaban afligidos. Estaban escondidos porque eran fugitivos. Estaban escondidos. Entonces unos escogieron una cueva, otros buscaron unos fosos, o fosos es como agujeros. Otros buscaron peñascos, eran lugares altos, han de decir: aquí no me hallan. Y otros encontraron rocas, atrás de las rocas donde no los miren. Y otros en cisternas. No les importó meterse ahí. Después, ¿quién los va a sacar de ese hoyo? Se metieron en cisternas. Así estaba el pueblo que iba a pelear. ¿Cómo está usted? Es el pueblo de Dios con el que va a pelear esta guerra nueva, ¿no? Esta guerra espiritual que nos toca batallar. Pero Dios pues nos deja, ¿no?, que nos escondamos, porque es normal que sienta pánico. Pero eso sí, que una vez metidos en la cueva, en las cisternas, en los peñascos, en esos lugares, no vamos a hacer nada. Por eso Dios a Gedeón lo tuvo que sacar, porque él también se escondió. Cuando el ángel se le aparece, Gedeón estaba escondido. Y llega Dios con una palabra diciéndole: varón esforzado y valiente. Y él estaba escondido. Pero Dios lo sacó del escondite para que se enfrentara y peleara. Todos nosotros nos queremos esconder en vez de enfrentar y pelear. Pero Dios no nos va a dejar en las cuevas, porque en las cuevas no se hace nada. ¿O hay alguno aquí que no quiere hacer nada? ¿Hay alguno aquí que no quiere hacer nada? En la cueva no se hace nada. Mientras estaba bajo el enebro, no pudo hacer nada, más que llorar, más que sentirse casi muerto del alma. Y Dios lo tuvo que sacar debajo del enebro, lo sacó de ahí también. En la cueva nadie hace nada. En las cavernas, en los peñascos, en la cisterna. Mire, si José se hubiese quedado en la cisterna, José no es para cisterna, porque el plan de Dios para José era grande. El plan de Dios para José era ser un líder que iba a ser un puente para que el propósito de Dios se cumpliera en Israel. Sus hermanos lo echaron en la cisterna, pero su mismo hermano se regresó para sacarlo. Dígale que está a su lado: lo van a sacar. Lo van a sacar. Siempre
Dios usa a alguien para sacarnos. Sacarnos a veces del pensamiento que tenemos, porque a veces nuestro pensamiento es tan aferrado a algo, y Dios siempre va a usar a alguien para sacarnos de ese pensamiento. Nos va a sacar de una equivocación también. Nos va a sacar de una depresión. Nos va a sacar de un problema. Nos va a sacar de una necesidad. La idea es que nos va a sacar, amén. ¿Es buena noticia o no? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué bueno es nuestro Dios, amén. Amén. Entonces estaba escondido. Verso 8. El problema de ellos que estaba apretado. Y en verso 7, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. O sea, unos se movieron, pero Saúl no, seguía en Gilgal. ¿Está haciendo bien, sí o no? ¿Está haciendo bien? Sí. Y dice, pero Saúl permanecía aún en Gilgal porque así Dios le había dicho. Y todo el pueblo iba tras él. No importa, hermano, aunque sea temblando, hay que ir. Lo importante es que estemos en Gilgal, amén. Lo importante es que estemos ahí esperando. ¿Qué sigue? ¿Qué dirección nos va a dar Dios? Así que el temblar es parte muchas veces también de la vida cristiana. Lo importante es que todavía estaban con Saúl y lo importante es que todavía estaban allí, donde Dios le mandó. No importa si usted está temblando, pero si todavía está donde Dios le dice que esté, está bien, lo voy a consolar hoy. Está bien, amén. Pero si se mueve, ahí sí hay un problema. Entonces vemos ahí en el verso 8 y dice en verso 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Suena como Aarón, solo en diferente situación. Al ver que el pueblo, al ver que Moisés no bajaba con los mandamientos, la gente comenzó a desesperarse y a presionar al líder que había quedado, a presionar a Aarón, diciendo que se hiciera un becerro. Y al ver a Aarón que el pueblo se le desesperaba, se los aprobó. A saber él, hasta saber él si colaboró. Pero hicieron el becerro. Pero era porque el pueblo lo presionaba. Hermanos, tanto el pueblo de Dios como el siervo de Dios tenemos que estar en sintonía con Dios. Amén. Porque si usted se me desespera, va a haber problema ahí. El pueblo se le desertaba. ¿Qué es desertar? Se le iba. Mire, Saúl, yo miro que aquí la cosa está seria. Y para serle sincero, yo no quiero morir. Tengo 3 hijos que mantener. Y yo ya siento que aquí voy a morir. Pero no desertó. También, ¿quiénes desertan? Los cobardes, ¿va? Sí, honestamente, en el ejército deserta el que ya no aguanta. Porque yo me acuerdo, uno de mis hermanos desertó del ejército y salió huyendo. ¿Por qué? Era muy duro. Cuando lo reclutaban en aquel tiempo, entonces mi hermano dijo, me voy. Cuando menos acuerda, ya no estaba. Atravesando fronteras andaba. Porque desertó, porque muy duro. Aquí, ¿qué le estaría haciendo desertar? Puede ser su misma pensamiento. Mira, Samuel no viene. Él no va a venir. Y vamos a pelear con este poquito. Y ya viste aquel ejército que está contra nosotros. No vamos a ganar. Y se estaban yendo. Entonces entró en preocupación. Seguro entró en preocupación. Porque si con pocos se miraba que no podía ganar, y con pocos
como que la cosa se volvía peor. Entonces la gente se desertaba y mire, esperó. Así que Saúl estaba bien, hasta ahí. Estaba bien. Ya llegó los 7 días. Quiere decir, ya viene, era el día. ¿Cuándo usted sabe que es el día, hermano? Pero a ver cómo Satanás trabaja tan duro en el último día. Mire, Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Pero Satanás no vino el primer día de ayuno a Jesús. Él vino posiblemente cuando ya está a punto de culminar, cuando tiene más viva el hambre. Porque primera tentación le dijo, di que esta piedra se convierta en pan. Él quería desesperarlo, el hambre que tenía, hambre que duele, que desespera. Que él pensó que por esa hambre desesperada Jesús iba a correr. Pero Jesús no es como nosotros, que corremos, aún a veces sabiendo que no es lo correcto, lo debido. Pero aunque tenía esa hambre que desespera, Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Él esperó el momento de cerrar el ayuno, que no iba a ser cerrado. Él no iba a ser servido por el diablo, iba a ser servido por los ángeles del cielo. Amén. Usted no va a ser servido por el diablo. Amén. Quien trae nuestra provisión es nuestro Dios que nos ama. Amén. Ahora vemos el 9. Vemos el 9 diciendo así. Entonces dijo Saúl, ya viendo la gente que se le iba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Ahí está. Ahí está. Él está haciendo lo que no le corresponde. Eso le correspondía al sacerdote. Él es un hombre de guerra, él es un sacerdote. Y al ver que la gente se le estaba yendo, se da cuenta cuán importante es aquietarnos en Dios, hermano. A veces nosotros no pensamos que por nuestra inquietud puede estar siendo afectado algo, ¿verdad? En el mundo espiritual. Cuando ya me miran a mí con esa prisa. Cuando ya me miran a mí con la cartera en la... Cuando ya me miran a mí con la cartera aquí. Y ya me miran que estoy cerrando la Biblia. Entonces ya como que el corazón del pastor está entrando. Como que hay que acelerar motores. Así. Como esa inquietud ya dice, esa inquietud ya puede arruinar ambiente. Ellos empezaron a entrar en desesperación. Ellos empezaron a irse. Cualquier líder se aflige, hermano. Sí, empezó a irse. Joyce Meyer cuenta una historia muy buena. Esta es una pastora muy buena que predica mucho de sanidad del alma. Ella tenía una audiencia grande, pero siempre enfrente de ella venía a sentarse una mujer por mucho tiempo. Pero esa mujer, antes del culto, ella siempre se iba. Entonces, hermana seguía predicando, pero dentro de ella, ella pensaba que ella se iba porque no le gustaba su mensaje. Un día, ella se bajó antes para platicar con esa muchacha. Entonces, hermana, yo quiero preguntarle una cosa. ¿Por qué usted siempre se va antes de mi enseñanza? Ella le dijo, pastora, esta palabra es es de mucha bendición para mí. Pero como no la puedo recibir completa, porque este poquito que usted me mira aquí en el culto, es la hora que yo recibo de mi almuerzo. Gasto tantos minutos para ir y gasto tantos minutos para venir, y tantos minutos son los que yo me quedo para oír la palabra. Mire, ella lloró, la pastora contó, ella lloró a escuchar que esa mujer tenía tanto hambre de Dios que viajaba no sé de dónde, cuántos minutos para llegar a la iglesia para oír ese pequeño.
poquito de mensaje. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y traedme la ofrenda. Y ofreció el holocausto. Aquí viene lo más duro. Mire acá. Mire este otro verso que viene. Léalo fuerte. Y cuando él acababa, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Hermano. Y cuando él acababa, ¿qué le dice eso? Que le faltaba poquito. Solo tenía que esperar un poquito más. Él tenía que dejar que la gente desertara. Él tenía que dejar que la gente se fuera. Pero él tenía que cumplir hasta el final. ¿Qué más hubiera dicho? Ya llegó el día. Espere, ya viene. Espere, ya viene. Hay que animarse, amén. Hay que hacer porra. Cuando alguien está durmiéndose, hay que hacer porra. Ya va a terminar. Espere un poquito. Saúl tenía que, espere un poquito. Levante la lanza. Y hubiera dicho algo. Pero él también se desesperó. Perdió cordura. Y esto es lo más interesante, hombre. Y cuando él acababa. Quiere decir, apagándose todavía. Todavía creo que tenía ceniza. Todavía creo que estaba la brasa. Estaba terminando de dar el holocausto cuando aparece Saúl. Mire, hermano, faltaba poquito. A veces usted y yo no sabemos cuán poquito nos falta para alcanzar los propósitos de Dios. A veces usted no sabe cuánto poquito, pero el diablo la quiere mover antes. Lo quiere desesperar antes para que no se cumpla lo que Dios ha dicho hacer. Amén. Dos cosas diferentes. No le pertenecía a Saúl hacer a cada quien con lo suyo. Dígale que está a su lado, cada quien con lo suyo. Porque a veces todos queremos hacer lo mismo también. No, es que a mí me gusta presentar holocausto, ¿eh? No, cada quien con lo suyo, amén. Si a mí me toca, ¿qué? No sé, cocinar, me toca cocinar. Me toca enseñar, me toca enseñar. O sea, cada quien con lo suyo. Y así funciona el reino, amén. Vimos que no le funcionó a Saúl. Porque en otra palabra, lo que Saúl hizo es como lo de Aarón. Es como cuando Dios le dijo a Aarón que no presentara fuego extraño. Al final, Saúl, ¿qué hizo? Fuego extraño. Porque no era quien era indicado a hacer ese fuego, ese sacrificio. Entonces, esa palabra hace muchos años a mí me consoló mucho a seguir esperando en los propósitos de Dios. Me acuerdo que en 2008, nosotros hicimos un viaje misionero. En ese viaje misionero todo iba bien. Solo un día nos quedamos solas, solo quedamos Johanna y yo. Un día nos quedamos solas. Ese día era un borbandeo terrible en la cabeza. Era un panorama como terrorífico el que se me presentaba. Y yo quedaba pensando tantas cosas tan negativas. Y yo pensé que la vida mía iba a terminar, así como me la estaba pintando ese día. Y muy atormentada toda esa tarde. Muy atormentada por esos miles de pensamientos que había recibido. Todo se miraba como oscuro, como todo se va a acabar mal. Y me acuerdo bien que nuestra venida quedamos en El Salvador. Cuando llegamos a El Salvador, Dios usó un pastor Remberto de allá del Verbo. Ni él sabe, mire, yo hablando de él, pero ni él sabe. Él predicó una palabra importante que tenía mucho que ver con el borbandeo mental y emocional que yo tenía. Y Dios usó esa palabra para darme cuenta que era mentira todo lo que Satanás estaba diciendo, que así no iba a terminar mi vida. Otro día, una palabra que me marcó en cuanto a este tema fue
cuando nosotros nos desesperamos y no podemos lograr ver lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos han visto una película que se llama, ¿cómo se llama, cariño? Honor, Fuerzas de Honor, ¿cómo es que se llama? De un negrito marino. Ay, ¿cómo se llama? Son sí, de honor, no sé qué. ¿Acaso que él tiene que dar, para finalizar, ser marino, todos, ya no tiene una pierna porque la perdió, y tiene que dar 12 pasos? Hombres de honor, así, hombres de honor. Y dieron ese ejemplo. Mire, hermano, cuando yo escuché ese ejemplo, decidí esperar en todo lo que tenía que esperar en Cristo Jesús. Y ellos decían que ese hombre solo tenía que dar 12 pasos, solo tenía que esperar un poquito, solo tenía que dar 12 pasos. Y él decía, a veces estás a 12 pasos para que Dios cumpla lo que él tiene que cumplir, pero vienes tú. Y en estas palabras lo dijo él, mete las 4. Mire, esa palabra me marcó tanto que yo lo tomé muy en serio de Dios. Él quiere esperar. Así que el esperar de los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Así que faltaba un poquito y dice en el verso 10, y cuando él estaba, ¿verdad?, acababa de ofrecer el holocausto, vino Samuel y salió él a recibirle. Entonces, entendamos hoy, hermano, yo no sé qué está por venir, cuál es el plan, cuál es el diseño claro de Dios, qué quiere saber usted para su vida. Pero lo que sí sé es que no tenemos que entrar en desesperación, no tenemos que desertarnos, tenemos que mantenernos en Gilgal. Gilgal es el lugar donde Dios nos tiene. Gilgal es la promesa que Dios nos ha dado y que nada nos mueva. Amén. Por eso aún en Mateo 24 dice, si aún le dicen que ahí está el Cristo, ¿qué le dijo? Preparándonos, porque ya nos conoce, que ahí vamos. Por eso dijo, si ustedes oyen que dice el Cristo, no vayan, porque ya nos conoce, que ahí vamos. Rapidito nos movemos, porque no hay un fundamento sólido. Por eso es importante que este año más trabajemos para que tengamos un fundamento más sólido en Cristo Jesús. Amén. Ahora verso 10, leamos. Verso 11, perdón. 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que todo el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Y mire él, ¿qué dice? Lea, dice, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Ese esfuerzo no sirve, amén. Según él más bien va a recibir alabanza, según él hizo bien, según él más bien va a recibir aplauso y dice, me esforcé. Mira, hermano, no es tiempo de esforzarnos en vano. Amén. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es una palabra que Dios nos ha dado, pero hay que esforzarnos para obedecer a Dios. Hay que esforzarnos para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero él dice, me esforcé. Pero eso no fue válido. No fue válido. Creo que hay cosas que son válidas ante Dios, hay cosas que no. Pero veamos el próximo versículo 13. Ok, leámoslo juntos. Entonces Samuel, antes de seguir, dígale que está a su lado, no deserte, espera un poquito. Mire, entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora tu reino sobre Israel para siempre. Entonces dice el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón,
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado, por cuanto tú no has obedecido a Dios, por cuanto tú, amén, tú, yo. Primero le dice el Señor, locamente has hecho. O sea, lo que hizo no fue aceptado, lo que hizo no fue, ¿cómo se llama? Alabado, sino, el Señor dice así, locamente tú hiciste. Locura hiciste. ¿Usted quiere hacer locura en su vida? ¿Usted quiere arruinar el plan de Dios en su vida? Mire, el tema de hoy se llama, no hagas locuras. Hoy, mire, esta palabra, esta enseñanza nos enseña una cosa. Yo siento así, que hoy más que nunca hay que andar como serpiente. Dice el Señor, sean sencillos como paloma y prudentes como serpiente. Este tiempo tenemos que andar lo más sutilmente que paso dar. Hay que andar con mucha precaución qué decisiones tomar, porque no estamos como para hacer locuras. Amén. Una locura nos puede llevar todo el pistito que tenemos. Una mala decisión nos puede arruinar la familia. Una mala cosita, una cosita que un mal movimiento, le duele la... Usted dice que hice un mal movimiento, dice, y queda como descolumnado. Sí, un mal movimiento. Estamos en esos tiempos. La iglesia de Jesucristo está en esos tiempos. Tenemos que andar con mucha prudencia. Tenemos que andar con mucho. ¿Por qué? Hay muchas minas que si usted se para en una de ellas, ¡pum! Dios me dio este mensaje a mí. Hay que andar con mucho cuidado, hermano. Hay que andar con mucha prudencia. Porque con una cosa que nos equivoquemos, locura podemos hacer. Y el Señor podría decir a usted y a mí, o sea, se lo dijo a Saúl, pero se lo puede decir a usted más tarde. ¿Qué hiciste? Locamente. En más de algún momento de nuestra vida hicimos locura. Yo también. ¿Qué locura? ¿Cómo pude yo caer? Entonces, dígale que está a su lado, hay que tener cuidado. Amén. Si usted no está segura dónde poner el alambre, no lo ponga. Voy a probar. Si no está segura, no lo ponga. Si usted no está seguro, no dé ese paso. Si no está seguro, no tome esa decisión. Es cierto. Saúl esperó 7 días. Hizo bien. Conmigo hasta ahí hizo bien. En nuestra vida pasa igual. Hasta cierto punto de nuestra vida hace bien. Pero llega un momento, que hizo una locura. Locura es una tontería, ¿verdad? Una tontería. ¿Qué? Porque sí, él esperó los 7 días. Lo que no esperó fue el momento correcto. No esperó el momento preciso. Aunque usted sepa que ya es el tiempo de algo, pero hay que esperar el momento correcto. Porque cuando usted da ese paso en el momento correcto, no se arruina nada. Todo marcha bien. Amén. Entonces, dice, ya he buscado, oiga bien, hermano. Acaba de terminar ese holocausto y dice el Señor que ya he buscado. Ya he buscado a otros. Eso es lo duro, hermano. Que con el ego grande que tenemos nosotros, nos duele hasta el alma. Y he buscado. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama reemplazo. Podemos ser reemplazados. Y no por el hombre, sino por Dios. Porque delante de Dios no hubo obediencia. Delante de Dios no hice lo que me mandó. Entonces es Él, diga conmigo, es Él. Para que no se enoje con el hombre. Porque a veces nos pasa, ¿no?
Sí nos pasa. Es Dios que lo dice. Dios ha buscado, dice, a otro. Y le describe cómo era. Le dice, encontró un varón. No era ni un hombre. O sea, varón lo dice por, ¿verdad? Pero ha buscado un varón, dice, conforme el corazón de Jehová. Entonces, ¿qué busca Dios? ¿Qué busca Dios? Alguien que le obedezca. ¿Qué busca Él con esto? Alguien que está dispuesto a obedecer. ¿Usted será Saúl? ¿Será Samuel? Yo he leído la historia de Saúl, pero yo nunca, yo me acuerdo bien, una vez leí todo 1 Samuel, 2 Samuel. Yo no pude leerlo sin llorar. Porque todo el mundo puede decir, puchica, es que este Saúl. No, es bien triste la historia de Saúl. Pero todo pasó porque no pudo obedecer. ¿Se acuerdan ustedes cuando los mandó a destruir a sus enemigos también? Que no conservara ni los animales, ni los niños, ni el rey. Y hasta el rey lo tenía escondido. Y los bueyes comenzaron, y vino Samuel, el mismo Samuel, y le dice, ¿qué es ese maullido de ovejas que yo escucho? Y dice él, es que yo los vi buenos, dice, y les perdoné la vida. Y ahí traía también al rey. ¿Qué hizo Samuel? Mire que eso no le correspondía a Samuel matar, pero dice que ahí mismo agarró la espada. Porque la orden venía de Dios. Hoy hay que movernos bajo la orden de Dios. Hay muchas órdenes para usted y para la iglesia de Jesucristo. Hay mucha orden. Y tenemos que revestirnos con la gracia de obediencia. La obediencia trae bendición a nuestra vida. Amén. La obediencia trae bendición a la iglesia. Cuando un centurión, escúcheme, cuando un centurión se enfermó, cuando un centurión vino a Jesús porque tenía un criado que estaba enfermo, vino ese centurión diciendo que mi siervo está enfermo, por favor sánalo. Vino Jesús diciendo, yo iré a tu casa y lo sanaré. ¿Y qué le dijo el centurión al Señor? Le dijo, no, Señor, solo envía la palabra, porque yo también estoy bajo autoridad. Y si yo le digo que vayan, van. Y si yo le digo que vengan, vienen. Si nosotros, como pueblo de Dios, nos movemos así, hoy, sé que Dios va a manifestarse y va a hacer cosas grandes y va a usar nuestra vida poderosamente. Amén. Ahí estaba usando Dios a Saúl, pero hoy Dios lo está usando a usted. Entonces, andemos con mucha precaución. Dice, no hagas locuras. 2, no te desesperes. Amén. Mire, muchos padres salen corriendo del mall, salen corriendo hasta de la iglesia, salen corriendo del centro de salud, salen corriendo de todos lados porque el hijo se le desespera, se le deserta. Porque ya usted entra también en algo, ¿va? Y usted dice, ay no, venite pues. Como usted lo oye, su grito, entonces usted siente como ya va. Entonces ya usted se siente como. Ni le pusieron la vacuna, pero mejor se fue antes porque ya se le desesperó el hijo. Nosotros también somos hijos de Dios, amén. Hay que dejarnos poner la vacuna. Hay que esperar nuestro turno. Hay que obedecer al Señor Jesucristo hasta el final. Amén. Así que ahí hubieron muchas cosas, ¿verdad? Hubo destitución, hubo ¿cómo se llama? Ellos tenían que esperar un poquito más. No sé usted en qué etapa de su vida está, le toca esperar un poquito más. Espere un poquito más. Amén. Usted dice, no, es que voy a agarrar ese trabajo porque siento que es la única oferta que tengo. No. Puede ser que viene ya viene el suyo, el que es de Dios para usted.
Amén. No sé qué más, pero sí sé que tenemos que esperar un poquito más. Y también, verso 13, tu reino será caído. O sea, no será duradero. Si Dios le dice esto, ¿cómo se siente? Que lo que usted está planeando hacer no será duradero. Que se va a venir abajo. Que se va a caer. ¿Sabe cómo se llama eso? Consecuencias. ¿Usted quiere consecuencias? Eso se llama consecuencia. No era lo que Dios quería, pero es lo que Él mismo hizo. Entonces, Él no hizo como Dios le dijo, entonces le dice que tu reino no será duradero. Tenemos que orar a Dios para que lo que estamos haciendo para Dios sea duradero. Amén. Sea como iglesia, sea como familia, sea como persona, que no sea algo que si una zorra se sube a ese muro, se cae. Tanto así usted. Si una zorra no pesa. No. Lo que usted está edificando en Dios tiene que ser fuerte, capaz de resistir 1000 zorras encima. Amén. Usted tiene que proclamar: lo que yo estoy haciendo en Dios es capaz de aguantar 1000 zorras encima. Diablo, vete. Amén. Lo que Dios está haciendo. Dios quiere usar nuestra vida. Dios estaba usando a Saúl. Dios está usando a Samuel. Y Dios está usando a usted también. Pero le falta un poquito. Hay que esperar. ¿Cuánto falta para la venida de Jesús? ¿No será que yo me acabo de salir de ahí? Solo tengo 2 días. Puchica, hubiera esperado un poquito más. Falta poquito. 12 pasos para lograr lo de Dios. Amén. ¿Quién esperó en la Biblia? ¿Quién esperó? Isaac esperó. José esperó. Un montón de gente esperó. Pero los que esperaron. Mire que Isaac tenía 40 años cuando vino su esposa. Y la gente dice: 40. Dios me libre. 40 como que mucho, ¿va? Pero 40. Pero dice que le trajeron a Rebeca. Esperó 40. En el campo estaba leyendo un libro. La Biblia dice que estaba meditando en Jehová. Cuando usted no tiene en qué ocuparse, entonces sí entra en esa desesperación. Pero él no, tranquilo, en el campo estaba. Váyase al campo, hermano. Hay que irnos al campo, amén, que nos dé aire para respirar profundo y pensar bien. Ahí estaba. Eso sí, dice que solo la vio y dice una palabra: y la amó. Solo la vio y la amó. Mire qué bonito. Así respalda a Dios a los que le ama, a los que obedecen al Señor. Los padres tenemos que ayudar a los hijos, ¿no? A que esperen. Sea varón, sea niña, hay que esperar. Cuando ellos quieren cosas, también hay que enseñarles a esperar. Porque un niño desesperado también puede ser presa para Satanás. Porque como no se lo dio usted, otro se lo da y más rápido. Pero ellos tienen que aprender a esperar. Amén. Usted tenemos que esperar. No hay que desesperarnos. No hay que temblar. 3 cosas aparecen ahí. Se desesperaron, impacientaron, esa es la palabra correcta. 2, estaban temblando. Y número 3, se desertaron. 3 cosas. Estas 3 cosas tenemos que eliminar de nuestra vida. Amén. Cuando usted siente que está temblando: ay, Padre Celestial, afirma mis caminos. Jehová, afirma mis rodillas. Hay que afirmarnos. Amén. Hay que afirmarnos. 2, hay que desesperar.
impacientarnos. David decía, pacientemente esperé a Jehová. No sé si se sentó, pero él pacientemente esperé a Jehová. Hay que esperar a Jehová hasta que Él actúe, hasta que Él obre. ¿Quién no pudo esperar? Sara no pudo esperar. Aunque le dijo Dios no, que le daría un hijo. No le dijo que el año que viene, la primera vez, pero sí le dijo que le iba a dar. Y tenían que esperar. Pero no pudieron esperar, sino que cuando pasó ya la mitad del camino, muchos años, como 13 años creo pasó, vienen ellos. Locamente hiciste otra. Toma a mi sierva, dice, acuéstate con ella, Agar. Y Agar no era ni del linaje de Dios, era egipcio, con cultura diferente. ¿Cómo se llama eso? Según el tema hoy, locura. Darle la sierva a su esposo. Usted si es de loco, pa' hermana. Usted diría, solo a usted se le ocurre hacer tal barbaridad. Solo a usted se le ocurre. Se llama locura. Locura. Y tuvo fruto de su locura. Y tuvo consecuencia de su locura. Y ya después no hallaba qué hacer con el otro cipote. Y estaba ahí hostigando. Mira, sácalos, mándalos afuera. Y por ella se provocó todo. Claro, no hay que echarle culpa a Sara. Él también, bien galán. Aceptó. Los dos hizo locura. Ni nos podemos confiar, va. Más de alguno tiene que ser más sobrio que el otro, hermano, esposo. Porque si los dos ya perdemos la cordura, estamos mal, ¿verdad? Y dice que cuando Ismael ya creció, dice que ella insistía, que lo saque. Por último, Dios habló y dice, oye a tu mujer Sara. Y esa es la palabra que nos encanta a nosotros, así, Señor, gracias. Y lo sacó del campamento. Locura, hubo ahí locura. Amén. Ellos no pudo esperar. No pudo esperar el tiempo. Amén. Al final, ¿tuvieron el hijo o no? ¿Tuvieron el hijo o no? 24 años más tarde lo tuvieron. Ese era el tiempo de Dios. ¿Y qué iba a hacer, pues? Era un tiempo largo, cualquiera, hermano. Si fuese usted, es más fácil decir nosotros, ¿verdad? Puchica, no pudieron esperar un poquito más, es poquito más no pudieron esperar. Pero ya hablando en la realidad, era mucho tiempo. 25 años, pero así era. Y tenía que esperar. Mucha gente hoy no espera, pero tenemos que unirnos. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, serán como águilas, correrán y no se cansarán. Así que hay promesa para los que esperan. ¿Cuánto está dispuesta a esperar usted? Se cumpla lo de Dios en su vida. ¿O usted quiere hacer locuras? ¿Usted quiere este año hacer locura? Yo no. He hecho. Por mi insensatez he hecho locuras. Por mi imprudencia he hecho locuras. Por no consultar a Dios he hecho locuras. Por presentar holocausto antes he hecho locuras. Pero sé que usted no se queda atrás. También ha hecho, amén. Consolémonos hoy, pues. Los que están mirando posiblemente ha hecho también a consolarnos. Pero hoy, ¿cómo vamos a andar? Pianito. Hay que andar pianito para que el diablo no nos avergüence. Él quiere exhibirnos públicamente en vergüenza, pero no hay que dar. Por eso dice el Señor, no dé lugar al diablo. Nosotros tenemos que abstenernos. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a esperar? Póngase de pie, oremos al Señor. Nos falta para la venida de Jesús, nos falta para que las promesas que Dios nos ha dado se cumplan. Pero hoy solo dígale al Señor, Señor, esta enseñanza nos da una palabra de poder, Señor, esperar. Yo también, dígale, hemos hecho locura, yo he hecho locura, me he equivocado, he actuado mal, he actuado equivocadamente. Pero, Señor, este tiempo, ayúdale a tu pueblo, ayúdale a la iglesia a que podamos andar más finamente, a poder andar más
piadosamente, más como prudentemente, Señor, para no ser avergonzados, para no cometer locuras. Para, Señor, ayúdanos a estar en el lugar correcto. Ayúdanos a esperar el momento correcto. Ayúdanos, Señor, a no desesperarnos. Si usted más de algún momento se sintió como que está en ese momento de desesperación, está en ese tiempo de temblor o está en ese tiempo de desertarse, dígale al Señor: ayúdame, ayúdame a mí, ayúdame. Aunque usted vea que otro desierta, diga: yo no. Aunque usted vea que el otro ya no quiere caminar, diga: yo no. Yo no, yo no. Sí, porque, Señor, sabemos que pacientemente tenemos que seguir esperando en tus palabras, en tus promesas, en el cumplimiento de tu palabra, en el cumplimiento de tus promesas. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a no desertar de nuestro llamado. Ninguno que pone su mano en el arado es apto para poder heredar el reino de los cielos. Señor, ayúdanos a mantenernos en ese llamado que tú nos has dado. Bendiga a toda la congregación, bendiga a todos mis hermanos que ven. Todo, Señor, pueda darnos la gracia para no hacer locuras. No hagas locuras. Señor dice así: no hagas locuras, no hagas locuras. Ahí dígale a Dios: componga mi pensamiento. Dios, que yo no me mueva. Usted es muy importante, hermano. Si usted se mueve, algo pasa. Usted es un padre, una madre, un líder de la iglesia. Usted es un siervo de Dios. Y si usted se mueve, otros se mueven también. Dígale a mí: yo no quiero moverme. Dígale a Dios: yo quiero esperar. Yo quiero ser firme. Yo quiero ser paciente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor. Damos nuestras ofrendas con amor, con gratitud. Tenemos esperar la provisión de Dios nos toca a veces, porque a veces, verá.